Les agradezco que vayamos tomando asiento, por favor. Tenemos en esta tarde dos paneles muy importantes. Uno directamente sobre sostenibilidad y viabilidad de medios, y el próximo sobre la actualización de las condiciones de uso comercial de contenidos editoriales en la Unión Europea y las Américas. Estamos, además de la audiencia aquí en sala, también en YouTube y en la página de la CIP. Así que voy a dar inicio a esta tarde. Vamos a demorarnos un poco más y pedimos perdón a los panelistas que nos demoramos. Vamos a retomar el tiempo y seguidamente después de este panel vamos a seguir con el próximo. Les quiero presentar a Ana Cristina Ruelas. Es especialista principal del programa de la UNESCO centrado en la libertad de expresión y en el entorno digital. Fue directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Trabajó en políticas para fortalecer el periodismo independiente. También quiero agradecer públicamente a Guilherme Canelas, del equipo de trabajo de la UNESCO, que ha sido siempre un gran contribuidor para estas sesiones de la CIP. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Nada más, creo que me escriben los panelistas que no escuchan lo que está sucediendo aquí. Michael, can you hear me? No, I don't think he can hear. No, creo que no puede. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Mitchell, for being here. Y muchas gracias por estar aquí también. Y Roberto, muchísimas gracias. Estamos esperando que se conecte Guy Berger, que también va a formar parte de este panel, pero creo que por el retraso puede ser que se haya confundido con los horarios. Pero bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí en este panel tan importante para la UNESCO, precisamente porque sin viabilidad económica, el principio de libertad de los medios de comunicación queda hueco. La independencia puede quedar fácilmente comprometida y el pluralismo se convierte en una sombra de lo que debería ser. Para la UNESCO, el periodismo es parte de un bien común. Eso quiere decir que para nosotros la existencia de los medios es y será siempre un tema muy, muy relevante. La libertad, la pluralidad y la independencia son de amplio interés para la UNESCO. La declaración Windhoek +30 que se hizo en el 2021 precisamente habla de la necesidad urgente de abordar tanto la viabilidad económica de los medios de comunicación como la transparencia de las empresas de Internet en cuanto al modo en que se trata el contenido que ofrecen. Y por eso es que la UNESCO, y quiero invitarles a todas y a todos, va a realizar el próximo febrero una consulta global a través de una conferencia sobre la regulación de las plataformas digitales para asegurar la información como un bien común y balancear también el interés de la libertad de expresión y otros derechos humanos. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Muchísimas gracias, Zoe, y muchísimas gracias, Michael. Y voy a empezar esta conversación con Zoe Titus, que ella ha trabajado en el avance del desarrollo de los medios en los últimos 26 años y es la directora del Fondo de Medios de Namibia. Para la UNESCO, Zoe ha sido una gran aliada en el impulso del desarrollo de los medios. Muchísimas gracias, Zoe. Y bueno, lo primero que te tengo que preguntar es, creo que es importante empezar con una visión de camino hacia la luz. Para nosotros es importante reconocer que sí, existen muchos retos por delante, pero también existen grandes oportunidades que tenemos que mirar para mirar hacia los medios más resilientes, para tratar de buscar un camino de verdadera viabilidad de los medios. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Zoe, ¿me escuchas? Sorry, I was just asking for translation. Okay.
didn't you hear like what I said? Okay, so we were just discussing, Zoe, the importance of seeing the necessity of resilience for the media, knowing or acknowledging resiliente de the los medios, greatest risks they're reconociendo facing el hecho in different fronts, but todos los also riesgos que that afrontan media en distintos viability is frentes still being y like que in también one la of the biggest problems that we're viabilidad de facing. los So medios es, you as sigue part of the siendo uno de Namidia los Trust mayores Fund problemas. has faced also a lot of good Los, practices and el a lot Namibia of good Media stories that Trust, can tell us how can we face these big mediante el problems. Trust has experimentado, has visto muchas de las situaciones y nos gustaría que nos cuentes cómo se pueden abordar este problema. Es un problema enorme. Creo que muchas organizaciones de medios realmente han tirado la toalla y han sido incapaces de superar este reto. Pero sí has descrito muy correctamente cuáles son los riesgos. Sí, les puedo decir que uno de los temas o problemas o prácticas que hemos hecho desde Namibia Media Trust, y especialmente el periódico Wood-Beach Printers, han hecho es que, bueno, hemos buscado soluciones en otra parte. No hay una solución que sirva a todos. Depende del contexto en el que se está trabajando. Ha habido un tremendo impacto económico incluso antes de la pandemia. Y nuestra elección para seguir adelante ha sido mantener un poco una estructura organizativa un poco plana, ¿no? Sin crecer. Sabemos que ha habido han salido muchos profesionales de los medios, han pasado a otros campos. Entonces, nuestra perspectiva es ser una empresa más ágil que te permite mayor flexibilidad. Y entonces sí que hemos tenido que reducir nuestro tamaño donde hemos podido. En el mundo ideal, o lo ideal sería que existiera una oportunidad para diversificar los flujos de ingresos. Lo que ha hecho el periódico de Namibia ha sido entrar, bueno, han trabajado en lo digital bastante tiempo, pero se han metido en la radio. Otra salida que han visto. Y aunque esto ha supuesto una inversión importante y todavía no hemos visto el retorno sobre esa inversión, lo que se nos indica es que la radio, y especialmente en África y en nuestro contexto, siempre es una buena inversión invertir en la radio. A lo mejor no funciona en otros escenarios, pero para nosotros sí. Pero lo más importante, sin duda diría yo, es el compromiso de los oyentes, de la audiencia, porque la era digital nos ha obligado a colaborar juntos y producir las noticias de diferentes formas y sobre distintas plataformas. Y ha existido la necesidad, pues hemos tenido que abrirnos al cambio, estar abiertos al cambio. El mayor desafío en estos momentos, porque esto supone ha sido un fracaso increíble del mercado que ha resultado en un pánico, un estado de pánico por parte de las organizaciones de los medios que no se han atrevido a experimentar con distintos modelos y tienen miedo a los experimentos porque ahí cabe la posibilidad de que fracasen. Y yo creo que es uno de los principales problemas que los medios tienen en estos momentos, porque están más preocupados por la supervivencia, no solamente para el Trust, pero para otros muchos medios. Bueno, siempre digo lo más importante,
Pero lo más importante aquí, y esto tiene que ver con el compromiso de las audiencias, los oyentes, el uso de las plataformas, es que los medios tienen que ser relevantes, tienen que buscar nuevas audiencias, tienen que atraer a nuevas audiencias y que la gente que lo lea, que lo utiliza, se vea reflejados. Tienen que ser medios diversos y que se conecta realmente con su audiencia, porque ahí está la relevancia y ese es el tipo de contenido por el que la gente está dispuesta a pagar. Espero que me haya explicado. Pues sí, ha sido una explicación muy clara. Creo que nos ha dado muchas pistas sobre las cosas a tener en cuenta. O sea que realmente los medios deben ser el reflejo de la vida que lleva la gente, ¿no? Tienen que verse reflejados en ellos y que esto es algo que lleva mucho tiempo y ha habido muchas lecciones que hemos aprendido en los medios, incluso después de la pandemia. Mitchell, encantada de conocerte. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, Mitchell Savak es el director general de Broadcasting Capital y el departamento del Gobierno de Canadá. Y Mitchell, debo decirte que se ha comentado mucho las acciones tomadas en Canadá para conservar la viabilidad de los medios y habéis lanzado una iniciativa para garantizar esto, porque se ha visto que la mayoría de los medios no se benefician de los cambios de la política tanto como otros. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta política canadiense sobre cómo afrontar estos temas y cuáles son las lecciones que se pueden aprender de la experiencia de ustedes? Gracias, Mitchell. Muchas gracias y gracias a los organizadores por la invitación de hablar de este tema de viabilidad de los medios y compartir con ustedes la experiencia de Canadá. Ojalá pudiera estar en Madrid hoy con todos ustedes, no solo para estar con todos ustedes, sino porque estamos bajo cero en Canadá. Bueno, nuestra Constitución, como muchas de las democracias occidentales, garantiza la libertad de la prensa. Es uno de las ramas más importantes del gobierno, junto con lo judicial y el ejecutivo. Son las piedras angulares de nuestra democracia. En los últimos 2 años, viviendo con el COVID-19, sabemos lo importante que es la información precisa y concisa para nuestro bienestar. Como dependemos de los periodistas y de las noticias. La pandemia nos ha enseñado con creces la importancia de la libertad de la información, pero la realidad es que las noticias falsas no están desconectadas del mundo real. Tienen consecuencias. Uno de ellos fue el convoy de libertad en Canadá a principios de este año, que paralizó nuestro capital durante varios años y nos ha costado millones de dólares. La información y la información falsa, los ciudadanos se confiaban más si hubieran confiado más en las fuentes locales de información, este movimiento hubiera sido menor extra. Ahora nuestro propósito es informar mejor, proporcionar a los ciudadanos información veraz y de confianza. Y en el pasado el gobierno ha resultado el cierre de 416 medios han cerrado en España y el gobierno ha tomado medidas para respaldar este sector. Primero han inyectado 75 millones de dólares en el fondo de periódicos para subvenciones a revistas y periódicos no digitales de imprenta. Hace pocas semanas añadimos otro componente de medidas
a corto plazo para periodistas, para ayudar a los periódicos con pocos suscriptores. Y esto ha ayudado a más de 800 revistas y periódicos a seguir proporcionando noticias a los ciudadanos de Canadá. Y también tenemos la iniciativa de periodismo local que apoya la necesidad de periodismo diverso que cubre las necesidades de miles de ciudades pequeñas en Canadá y apoya con subvenciones a 800 puestos de trabajo de periodistas el año en Canadá. Y el año que viene vamos a lanzar otras iniciativas para derribar las barreras existentes, abrirse más a las minorías, al pluralismo, etcétera, para proteger los intereses de la prensa. Muchas de estas subvenciones están administradas por terceras partes. Y como sabemos, la mayoría de las personas del mundo ahora reciben sus noticias en línea. Por ello, para procurar fomentar la suscripción, se aprobó una subvención con la que se pueden dotar organizaciones de periodismo de calidad. Es un incentivo que podemos utilizar para apoyar a estos negocios y así mantener la viabilidad. Me gustaría decir algo más sobre los medios. En el pasado, los políticos, la sociedad civil, las organizaciones y los periodistas mismos han insistido que depender de fondos estatales les hace menos independientes y más susceptibles a los poderes de las autoridades. Y esto no están sin mérito, estas quejas. No obstante, se han proporcionado subvenciones a los periodistas en muchos países durante muchos años sin comprometer su integridad. Actualmente los periodistas y las redacciones están muy preocupados por sus ingresos. Los medios digitales han supuesto una nueva plataforma de publicidad, que han atraído publicidad, y la mayoría de los canadienses reciben sus noticias de esas plataformas que desvía lo que eran los ingresos anteriores de los medios de imprenta hacia los medios digitales. Pero el coste de mantener un periódico impreso mantiene lo mismo, tienen los gastos de marketing, distribución, de gestión, etcétera, y pueden hacer que los periódicos sean muy vulnerables a estos cambios digitales. Y incluso con los recortes de puestos de trabajo nunca ha sido suficiente para superar esta barrera. Ahora, los ingresos por publicidad se acercaban en el 2020 a $10,000 millones, con el 80% de estos ingresos solo repercutía en las dos plataformas gigantes digitales. Y recientemente en nuestro Parlamento, la ley de periodismo online, la idea es garantizar que las plataformas compartan sus ingresos con los medios de manera más justa. Las plataformas que generan ingresos mediante la publicación de artículos de prensa, les insta a compartir sus ingresos con los autores. Y esto ayudaría a mayor equidad y diversidad y el empoderamiento de diversas comunidades en Canadá. Ahora, el enfoque australiano ha resultado en mayor transparencia y claridad, y también es el reflejo del nuevo ecosistema de Canadá. La idea es proteger los cimientos de nuestra democracia y nivelar el campo de juego para los distribuidores de medios. Y Canadá no está solo en esto. Hay líderes a nivel mundial que están siguiendo este ejemplo y estamos trabajando con ellos y compartiendo mejores prácticas. No sé si me quedan algunos minutos. Hay un par de cosas más que me gustaría comentar.
Sí, puedes continuar y también habrá una segunda ronda en la que puedes añadir algunas ideas más. Muchas gracias. Bueno, ya estamos viendo cambios en Canadá en los últimos años. Meta ha llegado a acuerdos comerciales con 18 organizaciones de medios y Google ha anunciado acuerdos con 11, con los mayores editoriales de Canadá y representan más de 100 publicaciones en toda Canadá. Hemos visto que estos acuerdos ya se han convertido en acción y hemos visto su impacto, pero todavía nos queda más trabajo. Nos garantizamos en el futuro que estos ingresos también se distribuyen no solo a las grandes organizaciones, sino también a los pequeños, con mayor diversidad, una diversidad que refleja la diversidad geográfica y étnica de Canadá. Y también promueve la libertad de expresión, promoviendo otro discurso de los medios. Ahora, no condiciona cómo se utiliza o se comparta la información en línea y además garantiza la independencia de la prensa. Esta es la mejor solución de mercado que tenemos actualmente. Esta propuesta de ley está en el Parlamento y estamos en consultas con las partes interesadas y con el público. En fin, los medios pueden estar en una situación frágil, pero nuestra estas instituciones no deben serlo. Los periodistas son más que redactores o editores, son los componentes más importantes de la libertad de expresión. Gracias. Gracias. Nos has manifestado una posición interesante. No sé, creo que es muy preocupante las cifras que nos ha dado de todos aquellos medios que han tenido que clausurar sus publicaciones o cerrar, y lo que significa esto para la sociedad, para la población y para que la sociedad pueda también ejercer sus otros derechos, porque la libertad de expresión es, como quien dice, una plataforma de donde pueden emanar los otros derechos. Pero también me siento bastante bien sabiendo que el gobierno está haciendo algo para favorecer a los medios. Y el reconocimiento de la importancia del periodismo también es algo bueno. Ahora, no sé, podrías tal vez... La traducción o si if I have to continue in English. ¿No? No ven la traducción. Okay. Sorry, I still don't see the English translation. I don't know exactly to go. ¿Sí? Okay. Ok, entonces, ¿sí lo van a escuchar en inglés? ¿Sí ok, perfecto. Entonces podemos pasar ahora a Roberto. Hola Roberto, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que me da muchísimo gusto porque además él también es mexicano y yo soy mexicana, entonces estamos aquí en esta mesa juntos. Y pues también pues un admiradísimo director de la Silla Rota, un luchador nato de la libertad de expresión y la libertad de creencia en la región y específicamente en México. Entonces es un honor estar aquí contigo y bueno, pues vicepresidente también de esta importantísima Sociedad Interamericana de Prensa. Roberto, ya escuchamos como distintas realidades, pero seguramente también la prensa en las Américas tiene distintos retos o particularidades en los retos, aun cuando la sostenibilidad de los medios sea un reto global, pero derivado de los contextos, de los muchísimos o múltiples contextos en las Américas y también los nuevos autoritarismos en distintos países de la región, pues existen ciertas particularidades de las que hay que hablar. ¿Nos podrías contar un poco al respecto? Muchas gracias. Creo que esto puede ser un ejercicio complementario. Primero, perdón por ser dos mexicanos en la misma mesa, no hay paneles perfectos. Pero sí comentar que es alentador que UNESCO esté participando desde hace tiempo ya en esta conversación de qué fórmulas podemos encontrar para hacer más sustentables no solamente a los medios como empresas, sino también a la libertad de expresión, al combate a las noticias falsas, etcétera. Ricardo me comentaba
que tendría sentido hacer una pequeña conversación sobre los esfuerzos que en muchos ámbitos se hacen para buscar un mayor sustento, una mayor fortaleza para el sostenimiento de las empresas periodísticas. Y estoy viendo aquí, independientemente de un comentario Jarello, dos casos que me gustaría que más que concentrar la voz, pedirles un poco a bote pronto una intervención a dos actores muy importantes que nos acompañan aquí. Uno es Fernán Zaguier, director de la Nación de Argentina, que protagoniza un esfuerzo muy importante de diversificación de negocios. Creo que parte del desafío que hay en este momento es multiplicar, digamos, los verticales, multiplicar los productos que le pueden dar sustento a un solo negocio. Desde hace ya muchos años, este concepto de un buque insignia, una especie como de gran portaaviones que conducía a la empresa, pasó de tener sentido para imaginarse, yo diría, una especie de portaaviones, donde distintas líneas de acción se desarrollan. Le pediría a Fernán en algún momento que se preparara durante 90 segundos para darnos una visión de cómo percibe él este proceso. Y otro fenómeno que tenemos aquí en la mesa es de un periódico regional mexicano, la cadena de los periódicos El Debate. Y está aquí Andrea Miranda, que muchos de ustedes conocen. Andrea conduce una cadena de periódicos que en un solo estado, Sinaloa, que está lejos de ser el estado más poblado del país, muchos de ustedes lo ubican, un estado rico en recursos naturales, en pesca, en agricultura, etcétera, pero tiene 5 periódicos en un solo estado y son 2 periódicos por población, es decir, 10 periódicos diarios, un periódico generalista en cada uno de estos 5 municipios. Ellos nacieron al norte del estado, en Ahome, ¿no?, como se le llama también a Los Mochis, una población pequeña, ¿no?, y tiene 33 verticales, 33 portales verticales, que ya perdí la cuenta de cuál es su tráfico acumulado. El fenómeno del debate incluyó hace algunas semanas el anuncio de que, detectando con data que había, supongo, Andrea, nos los explicarás también en un momento si eres tan generosa, que había detectado una oportunidad, un nicho de mercado en Uruguay. No les quiero decir la distancia en todos los sentidos entre Sinaloa y Uruguay, pero creó en uno de sus verticales, o tú nos dirás, Andrea, un producto basado en Uruguay, con una URL uruguaya, y ya nos dirá ella cómo funciona ese modelo. Yo quisiera adelantar algunos apuntes solamente. Todos conocemos lo que está pasando en un entorno donde los ingresos comerciales están disminuyendo. Hay un acoso gubernamental en muchas de nuestras realidades en América Latina, ya no sin hablar de la caída en los ingresos de publicidad gubernamental, que como históricamente ha ocurrido, son usualmente utilizados para premiar o para castigar a muchos medios de comunicación. Tenemos un debate pendiente porque muchas veces estos fondos escasos son utilizados para promocionarse o anunciarse en grandes plataformas. Uno diría que ese dinero tendría que ser de interés público y regular si debe estar destinado a este tipo de espacios publicitarios o ser regulado de otra manera cuando se pueda regular. Ni qué decirles del tema de la pandemia, nada que agregar, del tema de la inflación, que tiene un impacto en muchas de las materias primas de los medios de comunicación, importadas en muchos casos, y la recesión virtual que viene. En esto, hasta las plataformas digitales nos acompañan. Google y Amazon y Facebook han venido dando en los últimos días resultados financieros y también están sufriendo no poco, han perdido unos cuantos miles de milloncitos de dólares, ¿no?, o por lo menos sus cotizaciones, porque la gente compra menos, se anuncia menos y todos están teniendo menos ingresos. Esto está haciendo que
los medios estén virando hacia decisiones a veces dramáticas, a veces de esfuerzos importantes. En lo que se refiere al papel, por supuesto, la reducción de páginas, el cambio en el formato de los periódicos estándar a los tabloides, ¿no? La disminución en los días en que se publican estos periódicos es algo cada vez más frecuente. Y al recargarse en los ingresos digitales, hay varias tendencias que se están observando de manera relevante. Por supuesto, la publicidad basada en su tráfico, pero estos indicadores de tráfico de millones de usuarios únicos y de páginas vistas resuelven cada vez menos el problema, especialmente cuando crece la relevancia de la publicidad programática o relacionada con algún tipo de network en nuestros ingresos publicitarios, donde hay que enfocarnos en indicadores como impresiones, como visibilidad, como fill rate, como reglas de precios en estos indicadores. Tenemos tal vez a punto de cumplir 2 meses donde el algoritmo de Google, una de las cosas más oscuras que hay en el mundo tecnológico, casi tanto como en la vieja economía, la fórmula de la Coca-Cola, pero tal vez más y más lesivo. Este algoritmo en los últimos 4 o 6 semanas ha modificado, según los expertos, tal vez 3 o 4 veces. Siempre se modifica el algoritmo a lo largo del año, pero creo que es una racha muy importante y tiene el mundo digital puesto en vilo realmente, por lo menos en las propiedades, en los proyectos que yo he podido conocer. Creemos que en este entorno se subraya la relevancia, por supuesto, del tráfico que viene de Google, particularmente Discover, que muchas veces preferencia notas muy ligeras, notas o informaciones muy frívolas. Yo he estado en discusiones con algunas plataformas o con otros expertos que dicen que los medios de comunicación vamos perdiendo relevancia en el ánimo y en el interés de la población, pero resulta que estas mismas herramientas de las plataformas privilegian la información superficial. Es una contradicción, creo, importante. Entre estas vertientes habría que subrayar los esfuerzos que muchas casas editoriales hacen para generarse ingresos por vías que nunca lo hicieron antes. Cada vez más parecería incluso que para que un medio siga haciéndolo debe ser otra cosa aparte de un medio. Debe ser una compañía que se dedique a otras cosas, que tenga otros negocios, o una compañía que desarrolle tecnología, o que haga un esfuerzo muy importante, por ejemplo, en eventos. Una empresa que no emprende, digamos, estas líneas de negocio, por supuesto que estará teniendo problemas crecientes. Otras vertientes son las alianzas ya sea para un revenue share o simplemente una alianza corporativa, unas coaliciones de medios. Aquí en España hay un esfuerzo importante que encabeza el grupo AENEO, que se llama Unión Media, si no me equivoco, con 30 o 40 cabeceras importantes. El país ha hecho esfuerzos importantes en distintos momentos de coordinación con otras cabeceras, Vocento también. Es más difícil encontrar estos esfuerzos en América Latina, aunque los hay en algunos casos en Argentina, por ejemplo. Todo mundo tenemos en la cabeza que la solución va a ser empujar una estrategia de suscripciones, de que esto nos va a resolver y nos va a dar una vertiente de ingresos importantes. Lo que ha aprendido el mercado hasta ahorita es que el número de suscripciones, en el mejor de los casos, puede acercarse a 2 o 3% del número de usuarios únicos que tiene ese periódico. De tal suerte que la expectativa de crecimiento tampoco va a resolver el problema financiero. No todos los periódicos van a reproducir un fenómeno único mundial como el New York Times, que tiene 7 millones de suscripciones, o el Washington Post, que tiene 3 millones de suscripciones. Tal vez el modelo ideal sea el del Washington Post, que a todos nos compre Amazon, que nos desarrolle nueva tecnología y que seamos más felices en las redacciones porque se duplica el personal. Pero ante la falta de esas posibilidades hay que hacer esfuerzos adicionales. Creo yo que el tema de los verticales es fundamental.
el tema de entender que las suscripciones solamente serán relevantes si además de los ingresos de suscripciones tenemos un procesamiento de datos que permita conocer a profundidad a nuestros usuarios y lograr que esos usuarios tengan una interacción mucho más intensiva, 3, 4, 10 veces más de la que tenían con nosotros, que sepamos cuáles de esos usuarios les encanta el fútbol, cuál es el polo, cuáles los caballos, cuáles, no sé, y vender no el tráfico, sino vender esas comunidades, que es lo que están haciendo muchos de los proyectos en esta materia, de tal suerte que generemos productos muy flexibles, que no es fácil para una empresa de nuestra naturaleza, para un mercado cada vez más y más segmentado. Lo conocimos hace muchos años en la televisión de paga, cuando decíamos, contraté un servicio que tiene 80 canales. Y uno decía, ¿quién va a ver 80 canales? Pues 80 comunidades diferentes. Es muy difícil llevar a eso, a este tipo de modelos, pero son esfuerzos que están en marcha. Le pediría a Fernández Aguiar de la Nación de Argentina nuevamente si nos puede compartir su visión sobre el tema. Creo que sería muy importante. Y después Andrea, si me permites, Andrea. Bueno, buenas tardes. Me agarraste con la guardia baja, Roberto. Me anoté algunas ideas. Bueno, para los que no saben, La Nación tiene 152 años de su fundación. Nació fundado por un expresidente de la Nación. Hoy tiene aproximadamente 360.000 suscriptores digitales, 200.000 son puros orgánicos, el resto son suscriptores print con acceso digital bonificado y miembros del Club La Nación, club de beneficios que todo el mundo tiene, como bien conocemos. Nos diversificamos de muchas maneras, pero siempre tuvimos claro que si no invertíamos en un mejor periodismo de calidad y relevante, ninguno de esos nuevos negocios prosperaría. Yo soy periodista, habito la redacción hace 40 años y les diría 4 o 5 cosas básicas que hicimos. Robustecimos un equipo de investigación porque apreciamos que lo que más conversiones genera son aquello que el lector no sabe. Tenemos un lema que es: al lector hay que contarle cosas nuevas que no sepa. El 70% de los contenidos de las webs repiten lo mismo. Ese equipo de investigación descubrió el famoso caso de los cuadernos de las coimas, que valió el premio Rey de España hace 4 años, si no me equivoco. Tenemos una selección de grandes firmas de política, de economía, de deportes y de espectáculos. Le llamamos hits. También nos damos cuenta que lo segundo que más convierte son esas grandes firmas. Mantuvimos el equipo de corresponsales que tenemos. Tenemos 10 corresponsales en el mundo: París, Roma, Washington, Caracas, Río de Janeiro, Montevideo, Santiago de Chile, Stringers en Madrid y otros lugares. El lema de reportar desde el lugar de los hechos. En esta época en que tanto se hace periodismo por internet o por WhatsApp, procuramos que, especialmente los fines de semana, haya una firma de La Nación que date desde Ucrania, una persona, nuestra corresponsal, un mes en Ucrania, lo que sea. Hasta yo mismo voy a escribir un reporte sobre esta reunión de la CIP. Contratamos cerca de 40 chicos con experiencia digital. Lástima, no pude presentar nada, pero tenemos nuevas narrativas muy novedosas, originales. Somos un diario percibido como conservador, elitista, de clase alta, y con esto nos hemos ayornado muchísimo. Ha sido un gran aporte. En materia comercial creamos 4 verticales: campo, bienestar, movilidad y propiedades, que captaron a los principales anunciantes de esos sectores que se alejaban de la prensa gráfica tradicional. Construimos un mini estadio, una especie de Madison Square Garden con capacidad para 15.000 personas. No me dejan mentir aquellos argentinos que están acá, es como ir a una de las mejores arenas del mundo. Lo construimos y a los 2 meses se declaró la pandemia, lo cerramos 2 años, se convirtió en un centro de vacunación. Hoy
todo el mundo del espectáculo, de los teatros, de los restaurantes, de los shows, en la Argentina está lo que llamamos explotado. Está tocando Coldplay en el estadio de River Plate y va a llenar 10 estadios de River Plate. Se calcula que 600.000 argentinos, con entradas que no son precisamente baratas, en un país que tiene 100% de inflación anual. Como muchos diarios en el mundo, creamos una división eventos. ¿Cuál es el fin de estos eventos? Generar seminarios y conferencias sobre temas de gran actualidad, que se los vendemos a los anunciantes, los hacemos en un auditorio que tiene el diario, para capacidad de 200 personas. Ellos los auspician y les regalan las entradas a sus clientes. Eso ha sido también muy importante. Invertimos, y esto es vieja prensa, en un canal de televisión de noticias por cable. Los primeros 3 o 4 años no nos fue bien, no supimos hacerlo. Hace 2 años cambiamos por completo la programación de 6:30 de la mañana a 12 de la noche, compitiendo contra canales que tienen 30 años y un liderazgo muy marcado. Mejoró muchísimo el rating y también la televisión supo captar a los anunciantes que desertaron del diario papel, además de haberle agregado valor a la marca porque es un canal de opinión contundente. Nosotros somos un diario liberal en lo económico, independiente en lo político, nos apoyamos en 4 pilares editoriales que son la sana convivencia política, la independencia de poderes, la división de poderes, la independencia, la justicia, la libertad de expresión. Todos estos están siendo amenazados una vez más en la Argentina por los gobiernos populistas. Y por último, compramos una cadena de diarios hispanos en Estados Unidos, que durante los primeros tiempos de la pandemia fue muy rentable porque nos dio ingresos en dólares. En la Argentina se decretó una cuarentena ininterrumpida de 232 días. Del 20 de marzo al 6 de noviembre no se pudo abrir un colegio, no se pudo abrir un negocio, solo podían transitar por las calles los llamados trabajadores esenciales, periodistas, Fuerzas Armadas, personal médico. Esa cadena de diarios hispanos fue vendida hace poco tiempo, pero nos ayudó mucho con ingresos en moneda extranjera. Y creo que acá terminé, porque me pasé los 90 segundos. Gracias, Roberto. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, hay que compartir también que en algunos casos de América Latina hay periódicos que se están poniendo de acuerdo para compartir sus talleres de impresión. En otros lugares se han creado empresas conjuntas de reparto de periódicos o reparto de suscripciones, de tal suerte que eso los hace enfocarse cada vez más en su verdadero core de negocio, que es la producción de noticias de calidad. No necesariamente manchar papel con tinta, como se decía antes, y creo que es una vertiente que hay que sondear en muchos casos. Andrea, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Bueno, yo me hice el resumen para los 90 segundos que tengo. Como dice Roberto, somos una empresa fundada hace 82 años en el norte de Sinaloa, en la ciudad de Los Mochis. Sinaloa está en el noroeste de México. Sé que por Netflix muchos de ustedes saben de Sinaloa y de todos los problemas de narcotráfico que tenemos allá. Es un periódico que se funda por temas agrarios. Se reúnen los agricultores porque estaba el tema de la expropiación de las tierras y deciden fundar un periódico. Actualmente la familia que maneja el diario fue comprando las acciones y hace ya muchos años que son propietarios de este producto. Durante, no sé si son 80, 65 años, solo existió la marca El Debate, fue migrando a las otras ciudades que tiene el estado y hace 18 años fundamos el periódico La I. Yo entré para ese proyecto, me contrataron para el periódico La I, me tocó hacer su primera portada y tuvimos la segunda marca. Después hicimos una marca más popular, que es La Sirena, que en pandemia tuvimos que cerrarla.
Y básicamente era una marca que apoyaba a los vendedores de periódico que nos vendían las otras dos marcas. Era un funcionamiento de ese tipo. En junio pasado, con todos los incrementos del coste para producir papel, cerramos, dejamos de imprimir La Sirena, nos concentramos en una marca para todo el estado, que es el periódico La I, que es un periódico popular. Subimos el precio, rediseñamos y aguantó la audiencia, no perdimos la audiencia ni la venta de ejemplares. Y también el periódico Debate, que tenía muchas páginas, le bajamos 24 páginas, concentramos en 48 todo su contenido, todo lo que sucede en el día a día es breve y todas las notas que lleva cada una de las páginas es un trabajo más de profundidad y análisis. También incrementamos el precio, está costando aproximadamente $1 el periódico y a pesar de bajar páginas y subir el precio del producto, pues tampoco nos vimos afectados, lo cual creemos que el contenido que ahora estamos ofreciendo tiene ese valor. Con respecto a lo que comentaba Roberto, hace 6 años empezamos a trabajar verticales cuando entendimos cómo funcionaba este tema del internet con nuestra marca Debate. Hicimos otros verticales, algunos de ellos son muy exitosos. Llevamos años siendo líderes en toda la categoría de estilo de vida y rankeamos en las categorías, en el top 10 de entretenimiento, de deporte, de estilo de vida con diferentes marcas. En pandemia, bueno, antes de la pandemia, en septiembre ya teníamos planeado lo que íbamos a hacer en el año 2020 y decidimos que íbamos por 20 marcas adicionales. No sabíamos que venía la pandemia para marzo, decidimos que íbamos de frente con los proyectos y a lo largo de la pandemia lanzamos 20 marcas más de productos, todos de súper nicho, algunos nichos muy pequeños, pero que creíamos que era importante trabajarlos. Tenemos desde pesca deportiva, por ejemplo, que es uno de nuestros productos que está asociado a los eventos porque nosotros vivimos en el Pacífico y organizamos torneos de pesca. Entonces era donde podíamos depositar toda esa información y además alimentar a toda una comunidad de pescadores, que es una comunidad que todos los domingos están mandando sus peces, todo lo que pescaron en la madrugada y bueno, es una comunidad súper activa, ¿no? Y a raíz de eso creamos otros productos como Soy Fútbol y sumo el tema de los eventos. Somos una empresa que durante 38 años hemos estado haciendo eventos deportivos. Tenemos el segundo torneo de fútbol amateur en México con 2,000 equipos, desde chupones hasta superveteranos. Entonces tenemos mucha comunidad que está alrededor de nuestra marca. Y eso nos permitió, bueno, hacer más eventos verticales y creemos que ese es un camino pues, para generar mayores ingresos. A veces los verticales son de mayor tráfico de lo que puede ser nuestra marca de noticias. Muy bien. Abriría, si nos permites, Ricardo, si hay algún comentario adicional de los invitados especialmente, y si no, para abrir preguntas y respuestas. Sí, me parece perfecto. Si quieren, les parece bien, Michel y Zoe, creo que para ajustar el tiempo, vamos a abrir preguntas por parte del público. Por favor, micrófono ya atrás de ti. English is your, Michael, English is your language, no? I understand, Okay. yeah. So the question, I'm Florian Nehm from the Axel Springer Publishing Group in Berlin. We had the visitor in Berlin of Minister Pablo Rodriguez, who is a Tucumano de Argentina and speaks perfect Argentinian. Question, when will the law become reality? Thank you. Thank you for the question. Actually, my native language is French, but I'm here and English is fine. My Spanish is rusty. When will the bill become reality? That's a good question. As you know, like we don't control the work of the House of Commons or the Senate. I can tell you that it's progressing quite quickly in Parliament. It's in the House of Commons being studied by the Heritage Committee at this point. It's really hard to predict, so I won't speculate on that. It's really about members of parliament and senators, choosing their own priorities
But I can say it's certainly one of the priorities of the government. Thank you, Michelle. Is there any other question? Yeah, back there. As a follow-up to that question, and I understand you can't speculate on it, but is it a certainty that that law, or in some form, will be passed? Or is it possible that it will not be passed? Again, yeah, it's there is a possibility because it really depends on the will of Parliament in this case. And as you may know, the current government is in a minority situation. Again, it's very hard for me to tell you with certainty what will or will not happen with the bill. Okay, thank you. Si podría hacer una... I can't be more precise. No, I understand. I understand. I totally understand. Si me permiten, quisiera hacer una pregunta más. A las personas que han trabajado ya con las verticales y ciertamente han hablado de algunas cosas que fueron exitosas, otras que fueron dificultades. ¿Cuál fue la situación más sorpresiva o que podría ser para bien o para el mal, algo inesperado en su experiencia con estas, para cualquiera de los que quisieran contestar? En nuestro caso, no nos propusimos metas de audiencias, sino de ingresos en caso de como sponsoreo, como anunciantes. No tienen gran cantidad de tráfico. De hecho, en la Home estamos reduciendo de 6 posiciones a cada uno de esos verticales a 3 en el rediseño en febrero próximo. Y ese es el objetivo inicial. Muy bien. Andrea. Gracias, Fernando. No sé quién preguntó. En el momento actual, lo más difícil es conseguir a la gente, al talento específico para ese nicho. Yo tuve un caso de un producto que es muy exitoso, se llama Show.news. Estaba listo desde febrero para arrancarse, pero no tenía la persona adecuada. Lo dejé en stand-by 7 meses, porque la persona que sabía que lo podía sacar adelante estaba de embarazo. El día que regresó a trabajar y que ya había nacido su bebé y todo, le dije, tengo este sitio, ¿lo quieres? Sí. Yo creo que en 4 o 5 meses levantó 7 millones de usuarios únicos. Entonces, es la persona adecuada. Y sí, para mí hoy en día es como mi trabajo es conseguir el talento. Quisiera comentar el caso en el tema de la silla rota. No estoy aquí para promover la silla rota, pero hicimos un vertical sobre temas de salud. Que ya tiene algunos años. Ahí el problema fue un happy problem porque el tema nos desbordó. Había consultas de toda América Latina, no solamente era un tema de tráfico, sino de expectativa. Gente preguntaba cosas, intentamos poner un panel de médicos que respondiera a esas preguntas. El panel reventó por las preguntas. Vimos que era un tema de tecnología, que había que hacer un chatbot, que había que hacer otro tipo de herramientas, ¿no? Hubo una reacción muy positiva de la industria farmacéutica, etcétera, de cadenas de hospitales, y decidimos por una invitación del Universal, que reconocemos mucho, hacer una alianza a partir de los próximos días para afrontar ese potencial juntos. Forma parte también de las dinámicas, creo que puede ser un ejercicio interesante en estos casos. Pues creo que ya se nos acabó el tiempo. Hay una última pregunta. Adelante. Muchas gracias por su presentación y por compartir con nosotros su visión. Yo quería preguntarles cuál es el papel del contenido generado por los usuarios, si es que lo tiene, dentro de los verticales. Porque me ha parecido entender, Andrea, que los usuarios suben las noticias, las imágenes de sus capturas de pesca al portal. Ellos están... No.
donde están publicando WhatsApp, Telegram, etcétera, ¿no? A veces nos facilitan sus videos o nos pueden facilitar sus imágenes, los entrevistamos, hacemos la nota, pero eso lo hace el periodista. Sí, ellos, nadie, en ninguno de nuestros sitios alguien puede publicar porque sí. Ok, pues Zoe, si quieres, danos un minuto. Una de las cosas que se ha mencionado mucho aquí es este camino de las suscripciones como única solución, pero también ya se hablaron aquí de algunas soluciones diversas. Tú has visto muchos medios crecer y muchos medios ser resilientes ante esta gran lucha. ¿Cuál creerías tú que sería este común denominador que nos permitiría mantener a los medios vivos y mantener esta información como bien común? En un minuto, por favor, Zoe, para cerrar. We cannot hear Zoe. Hold on. Sorry, thank you. Bueno, muchas gracias. Cosas muy emocionantes. He estado escuchando en cosas interesantes, pero la situación ideal sería, creo que los negocios, las empresas mediáticas tienen que concentrarse en la producción de noticias independientes y de alta calidad. Creo que el ecosistema completo ha cambiado y eso es lo que tenemos que atender. De aquí en adelante tenemos medios de legado, lo que le llaman en inglés legacy media, periódicos y radiodifusores. Hay que crear, hay que aumentar la fuente de recursos o de ingresos. Lo que ha ocurrido en el Canadá, los avances en el Canadá son muy alentadores. Creo que esto empezó en Australia, donde el gobierno tuvo que intervenir para regular este espacio y para asegurar la continuidad y sostenibilidad de los medios. Lamentablemente, esto requiere voluntad política por parte de los gobiernos y también tienen que apoyar la libertad de prensa, y eso no es la realidad en muchos sitios y muchos países, porque en muchos lugares una prensa reprimida es lo que quieren esos gobiernos autoritarios. Yo personalmente considero que lo más importante es… Se me fue el sonido. Perdimos el sonido. ¿Ya no hay? Okay. Bueno, se acabó. Oh, I'm sorry. Michael? Michael. No, Michelle. Okay. Michelle. Bueno, creo que ya tuvimos oportunidad de terminar de escucharlos, pero yo quisiera nada más cerrar este panel tan rico diciéndoles que para la UNESCO es claro que si no se fomenta desde los gobiernos y se impulsa que las compañías de Internet cumplan con procesos claros de transparencia, alfabetización mediática, la humanidad puede sufrir la pérdida de la información como bien público y, por lo tanto, del periodismo como un bien público. Entonces, para nosotros es muy importante que los gobiernos, la sociedad civil y las empresas se comprometan con estos hechos. Muchísimas gracias.